Muy buenas para todos y para todas. Les habla su amigo y abogado Mario Reyes Tejedor, propietario de la firma MRT Consultor Jurídico e Inmobiliario SAS. Quiero agradecer de una manera muy especial a todas aquellas personas que muy gentilmente me saludaron y que les gustó el video de la semana anterior. Muchas gracias. Precisamente una de esas personas me hizo una pregunta. Él me pregunta que si es posible comprar la posesión de una casa. Antes de responder esa pregunta, yo creo que es importante aclarar desde el punto de vista conceptual qué se entiende por posesión. Pero para hablar de la posesión también nos toca hablar de otro concepto que es la propiedad. Casi siempre cuando hablamos de posesión nos viene el tema de la propiedad. Es por ello que me voy a permitir tratar de explicarlo de una forma pedagógica que las personas que no son abogados lo puedan entender. Entonces, la propiedad, desde el punto de vista jurídico, es un atributo jurídico que se adquiere mediante un título. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad se adquiere generalmente mediante una escritura pública, la cual debe ser registrada ante la Oficina de Registros Públicos del lugar donde se encuentra el inmueble. Entonces ya ahí estamos viendo una característica de la propiedad. Debo tener una escritura y esa escritura debe estar registrada ante la Oficina de Registros Públicos para yo poderme acreditar como propietario. La propiedad tiene unos elementos, a mi juicio. Un primer elemento es el que tiene que ver con el ánimo, es decir, con un elemento subjetivo. La persona que es propietario desde el punto de vista interno lo siente así, siente que ese inmueble o ese carro también, entendiendo como un bien mueble, es de su propiedad, se siente señor y dueño. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es la cosa. Cuando hablamos de cosas estamos hablando de la aprehensión material, de tener ese inmueble, tener ese apartamento, esa casa o ese carro. Eso nos hace, insisto, hablar del segundo elemento. El tercer elemento es el título, que ya lo hablamos. El título normalmente viene siendo la escritura pública realizada ante notaría y debidamente inscrita ante la Oficina de Instrumentos Públicos, que puede certificar que esa persona es el propietario de ese bien inmueble. Lo mismo pasa cuando se trata de los vehículos, que las oficinas de tránsito certifican quién es el propietario de la moto o del carro. Ahora bien, cuando hablamos de la posesión, ya estamos hablando de otra situación. La posesión es un hecho material, es un hecho físico. Es decir, solamente se es poseedor por tener el inmueble, tener el apartamento, la finca, el carro, la moto. Ese es poseedor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque no todo aquel que tiene la posesión es propietario. Hay personas que tienen bienes, en este caso apartamentos o casas, pero las tienen en virtud de un contrato de arrendamiento. O también pueden darse casos donde hay personas que están vigilando un lugar y se los entregan para que vivan ahí y a la vez vigilen el lugar. Pero eso no los hace propietarios, ni poseedores tampoco. Porque el ánimo de ellos no es de señor y dueño. Ellos están teniendo ese bien, ya sea apartamento, casa o carro, lo están teniendo, pero no como si ellos fueran los señores y dueños. Para yo poder decir que soy poseedor, yo tengo que creerme que yo tengo este bien inmueble como señor y dueño. Es decir, yo desconozco o no reconozco que haya otra persona con mejor derecho que el que yo tengo. ¿Ya? ¿Cuál es el único problema de la posesión? Que la posesión no se registra en ninguna parte. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Porque como no se registra en ninguna parte, no podemos verificar si esa posesión es regular o es irregular. Entonces, la pregunta que nos hace el amigo, si él puede comprar la posesión, yo le digo que sí se puede, nuestra legislación así lo permite. Pero también debo decirle que debe tener mucho cuidado a quien le compra. Porque muchas veces se puede comprar la posesión, ejemplo, de una persona que es heredero, pero todavía no ha adelantado el juicio de sucesión. Es decir, fallecieron los papás y él no ha hecho el proceso de sucesión. Esa persona se le puede comprar o puede vender.
¿ya? O también el otro caso, que también se da muchas veces, cuando las personas compran posesión en posesión. Es decir, hay una persona que viene poseyendo un inmueble por más de 10 años, ¿verdad? Pero no ha legalizado esa posesión, no la ha legalizado. En ese caso, se puede comprar a esa persona, ¿ya? Pero también así como hay esos poseedores de alguna forma regulares, también hay otros poseedores irregulares que pueden estar aprovechándose de la buena fe de un comprador ingenuo. ¿Por qué? Porque hay inquilinos o personas o meros tenedores que se hacen pasar como poseedores o propietarios y venden el inmueble. Y después, cuando el comprador de esa posesión comienza a averiguar, se da cuenta que fue estafado. Por eso, mi amigo, si vas a realizar un negocio de esa naturaleza, búscame para que no cometas errores.